giga chat que tiene con él. Su foto. Ya, no, como que- Bien, chicos. Bueno, primero disculpen la demora. Vamos a abrir toda la clase. Bien, se ve, ¿no? Se Sí, ve, sí, se me se ve, se escucha, ve. todo bien. Si no, de última es desactive la cámara. Porque a veces cuando activo la cámara, a veces se. Avíseme Sí, cualquier por ahora cosa. todo Si, bien. si se me llega a trabar, avíseme y apago la cámara. Dale, dale. Bien. Struts o struts, como le dicen algunos en la comunidad de Go, estructuras en español. ¿Se ve todo bien? No sé, sí, no sé si soy yo, pero se escucha muy mal. No sé cómo escucharon los chicos. Hola. Sí, se escucha más o menos, pero. Se escucha, sí, más o menos. A ver, pero voy a subir a la sensibilidad. Ahí como escuchamos. Mucho mejor, pero capaz que bajar un toquecito y no se va a escuchar tan como el eco, así todas esas cosas. Debajo Ahí, acá. Ahí estamos. Bien. ahí se Ahí escucha está mucho. mejor. Sí. Bien. Vamos a darle así. Bien, gracias, chicos. Bien, estructuras. Bueno, acá el título que tenemos, título de remate cómo que nos tenés. Bien. Y antes de meternos, ¿no? con este nuevo tipo de datos que tenemos en Go, quería que pensemos en lo que fuimos viendo a lo largo de estas clases. Primero vimos lo que era un tipo de dato normal, un tipo de dato int, boolean, string. Después, la forma de poder almacenar varios valores de ese tipo, como lo era un arreglo, pero siempre de forma homogénea. ¿Qué era esto de forma homogénea? Que solo podíamos definir un arreglo, por ejemplo, de ints, y únicamente podía recibir, podíamos poner ahí no sé, strings o booleanos, no podíamos hacerlo. Hasta que quiero presentarles un concepto que quizás es un poquito más avanzado, pero nos puede dar una idea de qué es lo que vamos a ver. Yo acá tengo una variable llamada AR de referencia a un arreglo, podría decirse, en donde especifico que voy a tener un arreglo. Y lo que está a la derecha, que nosotros usualmente poníamos arreglo de slides, no arreglo, slides de ints, poníamos los corchetes para explicar que iba a ser este tipo de estructura y poníamos el tipo. Acá a la derecha poníamos los valores. Bueno, lo que yo estoy usando acá se podría decir esta. Ahí dice Gastón si hay posibilidad de bajar la música de fondo que no escucho bien. Ah, ok. No escucho música, pero Dale, ahí, Sí, sí, se escucha, es verdad. denme unos segundos.
Ahí se escucha mejor. Hola. Hola, ¿alguien me escucha o se me va a ir el internet directamente? Sí, mejor. Bien. Genial. Bien. De última me acerco un poquito más al micrófono y no pasa nada. Bien. Bueno, estamos viendo un arreglo eh, normal y ahora tenemos esta estructura de arreglo, pero que es algo que no habíamos visto. Una interfaz definida con dos llaves. Esta interfaz es prácticamente de donde se implementa todo Go, las estructuras, los tipos de datos que nosotros vemos. Vamos a ver en una próxima clase bien cómo utilizar estas interfaces, pero quería que mencionemos esto de que todo sale, por así decirlo, todo se hereda de una interfaz, por lo menos estos tipos de datos que nosotros ya hemos definido. Entonces, yo lo que hago es utilizo la palabra interfaz, la palabra reserva, voy a borrar porque me parece que me está indicando. Utilizo la palabra reserva de interfaz y las dos llaves es para especificar que la voy a utilizar como una estructura, ¿no? Porque la interfaz tiene muchos usos. Pero en este caso la voy a utilizar como una estructura, como un tipo de dato, un espacio de memoria que yo voy a reservar para almacenar datos. Y acá, a la derecha, como teníamos en el arreglo hace un ratito, pongo los datos con que voy a llenar esa estructura, ¿no? Pero acá vemos que sí puedo llenar, no sé, con un 5, con un 2, con un string. Podría poner, no sé, booleano si quiero. Poner lo que yo quiero. Si esto, voy a mi consola. Y corto el archivo. Vamos a ver que no me arroja ningún problema al mezclar y ejecutar mi código. Entonces, ustedes me están diciendo entonces que al final los arreglos pueden ser heterogéneos. O sea, nosotros hasta en Conesa íbamos todos homogéneos, no hay el mismo tipo. Y acá me está diciendo que Go no es fuertemente tipado y acá podemos meter cualquier cosa. Es fuertemente tipado y esto de utilizar las interfaces no es una práctica común para nada. Nosotros no vamos a ir definiendo interfaces a lo loco. Definimos este tipo de objeto para una estructura y podemos meter todos los tipos de datos que queramos. Lo que usualmente se utiliza son las estructuras, este nuevo tipo de datos. Este nuevo tipo de datos que vamos a comenzar a utilizar, primero se define con la palabra reservada type, de tipo, y a la derecha vamos a poner el nombre, cómo nosotros queremos definir este tipo de datos. Por ejemplo, yo si quisiese reemplazar esto y tipar esta estructura que yo tengo suelta, desordenada, desorganizada, en esta estructura de interfaz, no se podría, no sé, si yo tengo algo así. Acá tengo mi edad, y acá no sé, tengo mi DNI. Esto yo lo tengo así y esto va a funcionar, pero si yo lo quisiese tipar, ¿no? Y aprovechar el que nos ofrece Go, yo podría definir un tipo que sea persona, queramos decirlo, y le vamos a especificar a la derecha que va a ser una extracción de este. Con esto, nosotros, abriendo llaves, ya podemos modelar nuestra estructura, qué campos, qué datos va a permitir. En este caso yo veo que tengo un nombre, un apellido y dos números, uno para el edad y otro para la identificación. Entonces, podemos, ya viendo esta estructura, ya podemos modelar nuestra estructura. Por ejemplo, pondría ID, lo escribo y luego, consecuentemente, a la derecha pongo el tipo de datos, que sería un int, como decimos. Coma,
¿Por qué me metieron ahí? Sí. ¿Qué no me está dejando? Claro. Bueno, pues conjunto como ese me aburre un poquito. Bueno, cuestión de que de esta forma nosotros podemos modelar los diferentes atributos con los que vamos a llenar con los datos que tengamos en esta estructura. En este caso, el primero era un ID, el segundo va a ser edad, va a ser requisito, el tercero va a ser apellido, y el cuarto va a ser el true me quedó ahí medio dando vueltas. Podría interpretar el dato que me llega acá como acá. Bueno, vean que el compilador, o sea, perdón, el linter me sacó los puntos y coma. Cuando no los ponía, me los marcaba. Y cuando guardo, me los quito. Bueno, hace un punto y coma. De esta forma, nosotros ya podríamos utilizar este tipo de datos. Lo mismo como si fuese un tipo de dato int, también podríamos utilizar. Esto toma mucho el comportamiento de lo que son las clases que vienen de otro lenguaje de programación como puede ser Java, por ejemplo. Ustedes en primera instancia tienen este objeto, lo pueden instanciar, perdón la redundancia, podrían hacer persona Germán, por ejemplo. Va a ser el nombre. Sería como un constructor en Java. Podría decirse que toma parte de propiedades del constructor, ¿no? Ahora vamos a ver cómo darle comportamiento a esta clase, ¿no? Pero sí, buena la comparación. Ahora, lo que me faltaría es, como bueno, tengo esta variable, en vez de que sea un tipo de dato int, un tipo de dato interfase, que era este dato que nos permitía aceptar cualquier cosa. Vamos a decirle que va a ser de tipo persona. Lo guardamos y ya de esta manera ya tenemos instanciada nuestra clase persona y lo único que haría falta es darle los valores, ¿no? a esta persona Germán en este caso. Lo haríamos de la siguiente forma. Llamamos al objeto, no se trata que sea con mayúscula. Lo de la mayúscula y minúscula lo vimos en la anterior clase, de que si lo íbamos a necesitar exportar a otro paquete, a otro directorio, a otra carpeta, ahí determinamos nosotros si lo ponemos en mayúscula o minúscula. Lo mismo también con el tipo. Yo lo podría poner esto en minúscula y no pasa nada. Mayúscula o minúscula, solo para determinar si es exportable o no. Volviendo al tema del struct, como le asignamos valores, bueno, llevamos a nuestra struct, a nuestro objeto, a nuestra clase, punto, y acá ya el linter ya nos va a dar una ayuda a memoria de los atributos que tenemos que ir asignando. Por ejemplo, la ID, que iba a ser 3, 4, 5, 6, 7. Chido. Que faltaba él, pero no. Listo. De esta forma tenemos esto. Bueno, me faltó un atributo que es persona y es nuestro creador. Nosotros en estos datos tenemos exactamente lo mismo acá, solo que para mayor facilidad de nosotros como programadores, a la hora de leer, a la hora de darlo y mantenibilidad de nuestro código, nos va a ayudar de esta forma, nos peleamos bien.
Entonces, por ejemplo, si yo mostrase en pantalla, voy a mostrar un nuevo del espacio N, para la persona Germán, lo tenemos exactamente la misma forma. El segundo sería nuestra club, solo que ahora lo estamos haciendo defensivo y no con un arreglo, un elemento. Si nosotros quisiésemos ver, bueno, qué atributo corresponde a cada, qué dato corresponde a cada atributo, podemos formatearlo esto. A ver si mando el cuadro. No, puede utilizar otro formateador. Bueno, ahí más adelante vemos cómo estará bien los atributos. Pero antes de avanzar más conceptualmente a fondo de las structs, quería que se entendiese esto, ¿no? De por qué nosotros tenemos la necesidad de crear una struct y, en base a qué partimos, ¿no? Una struct que es esto, no es más ni menos que un arreglo de interfaces pegados uno al otro sin orden, y lo único que hacemos con una struct es le damos ese orden, ¿no? Y nos provee mayor mantenibilidad, legibilidad a los programadores. ¿Sabes? Disculpa que te diga, Germán. No sé si estás en un bar o algo, pero se escuchan voces atrás, todo, ¿viste? Es como que. Sí, estoy en una cafetería. Ah, sí, me parecía. Si quieren, lo que puedo hacer es esto. Denme un segundo. Y me siento un poquito más acá. ¿Me escucha mejor? Sí, sí, por ahí se escuchan algunos ruidos, pero vamos a ver cómo sigue ahora la clase y te aviso. Dale, si no, de último, lo que puedo hacer es, si no se entiende bien la clase, lo vuelvo a grabar y se lo paso a ustedes. Bueno, dale, dale un golazo. Un golazo que se puede hacer eso. Bien, bueno, esto sabemos las palabras reservadas, ¿no? El type para definir un nuevo tipo de dato y la estructura, ¿no? Que va a ser este reemplazo de este dato medio raro que veíamos de interfaz, esta estructura media rara. Bien, ¿cómo lo definimos? De la siguiente forma. El tipo, el identificador de nuestra nueva estructura, la palabra reservada de estructura y por delante todos los identificadores de los campos con el tipo. De esta forma lo utilizaremos, como vimos recién. Podemos declarar una variable de tipo person que señaliza con valores por defecto en cada uno de sus campos. Bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? De cada variable toma un valor por defecto. Yo en este caso, por ejemplo, a mi persona Germán, no le voy a asignar el valor de el mayor de A. ¿Qué vamos a ver? Acá, como vemos, yo no lo definí, entonces por ende toma el valor por default de este tipo, en este caso el booleano, el valor por default es 0. Entonces, si yo no defino la edad, por ejemplo, lo comento, vamos a ver que va a tomar el valor 0. Hay más una forma de escribir struct, pero con esto estamos bien. Esto vamos a ver más cositas. Se pueden comprobar estructuras solo si tienen tipo de datos comparables. O sea, tipos de datos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los operadores de comparación, que utilizamos, por ejemplo, en el if. ¿Qué sería esto? Yo si tengo un dato que no es comparable, por ejemplo, un arreglo incomparable, o otra struct dentro de acá que no es comparable, no podríamos comparar. Veámoslo en un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo mi persona Germán y tengo otro tipo de persona que va a ser persona Ludmila. Por ejemplo, ¿no? Voy a crear la variable
En este momento yo tengo la instancia de persona Ludmila y acá llenaría los valores, ¿no? Persona Ludmila. Ahí vamos a ponerle el número 66. Persona acá. Acá le ponemos edad, no sé, 9, no sé, persona acá. Y nombre. Estamos. Ahora yo lo que podría es determinar si estas dos personas son iguales o no. Esta forma sencilla nosotros podemos comparar si son iguales. ¿Qué va a hacer internamente esta comparación? Va a ir y recorrer cada uno de los atributos y determinar si son iguales o no. Es como una forma más sencilla. ¿Sí? ¿Un comentario? ¿Tiene otro? Perdón, Ger, te hago una consulta. Lo que hiciste abajo, porque no lo había podido ver, lo que dice var art interface, ¿qué es un arreglo de estructuras? Claro, esto era lo que, acá, esto es lo que había explicado al inicio, ¿no? La interfase, que es un concepto que vamos a ver más adelante, es como la estructura, o el, no, mejor, estructura no sería la palabra correcta, sería el tipo más primitivo de todo, que es, Sí, es como una plantilla, digamos. sí, es como la plantilla por defecto que de Go, y en base a esto nacen diferentes tipos. Por ejemplo, un int sería, no sé, arreglo de int. Podría ser esto mismo. Poner números acá, únicamente números. El arreglo de int sería esto mismo, solo con una limitación de que no te lo deje compilar si vos, por ejemplo, pones un string acá. O cualquier cosa acá. En el caso del arreglo de los ints, no me va a dejar. Eso es lo que cambia nomás. Pero esta palabra reservada de interfaz con las dos llaves es el tipo más primitivo de lo que heredan los demás tipos. Y este caso, Pero básicamente el interface es justamente porque estás creando una estructura y como le van a ir distintas cosas, es como el padre de todos los objetos. Digamos. Bueno, o sea, no objetos, pero yo lo entendí así, como que es digamos, el dato más genérico, por así decirlo. exacto, esa es la palabra correcta, genérico. Perfecto. Esa es la que hace. Acá nosotros podríamos poner cualquier tipo de dato y nos lo va a aceptar en la interfase. Solo que a nosotros como devs no nos serviría de nada en una aplicación darle complejidad y no tener tipado nada. O sea, perderíamos una de las cualidades de Go. Por eso pasamos esta estructura de datos, o sea, estos datos consecuentes, los moldeamos de qué forma. Con un arreglo de ints no podríamos utilizarlo porque efectivamente nos va a romper. ¿Qué utilizamos? Una estructura. De esta forma nosotros ya podemos contemplar casos en donde tengamos, por ejemplo, los datos de una persona, hacia dónde los podemos volcar a este tipo de string, ¿no? Persona. Bien, continuamos. ¿Cómo podríamos comparar acá la persona, por ejemplo? Vamos a poner. Corremos nuestro script. Borra el punto. Y acá vemos el mensaje, no son iguales. Esto lo que hace por detrás, como les decía, va comparando ID con ID, apellido con apellido, nombre con nombre, cada uno de los atributos. Y devuelve el resultado de eso. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un tipo de dato comparable? Por ejemplo, podría ser, no sé,
cantidad de dedos. O sea, una persona solamente tiene algo así. Vamos a tener un tipo de dato así. Acá ya vemos que me dice el tipo de dato, el tipo, perdón, int cannot be compared. Esta secuencia de datos no puede ser comparada porque efectivamente el arreglo, si yo quisiese comparar dos arreglos, lo que nos lo va a permitir porque no son tipos de datos comparables, tipos comparables. Los tipos de datos más simples, string, int, boolean, sí lo son. Por eso, al estar en la estructura, sí nos deja. Pero si ya agregamos uno que no sea simple, como una secuencia o como otra estructura, no nos va a dejar. Bien, buena aclaración de cómo poder comparar una. Hasta ahora, bien, tipo de datos comparables. Se pueden además definir operaciones arbitrarias sobre las structs, tal como si fuesen métodos de una instancia. Supongamos que en la struct tenemos la fecha de nacimiento. Bueno, la idea es que podamos definir un método de esta forma, o sea, darle comportamiento. Si vamos a algo más de un concepto de objetos, ¿cómo le damos comportamiento? Con una función. Con una función a esta función que vamos a relacionar únicamente a esta persona, se le dice método recibidor. Voy a crear una función, como no sé, calcular edad, calcular edad. Esta es una función que en cualquier momento del paquete se puede llamar. La podría llamar acá, calcular edad, sin necesidad de tener una instancia del objeto personal. Por eso la tenemos que vincular efectivamente a la estructura de persona. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. Antes del identificador de la función, ponemos dos paréntesis y ponemos la struct, o sea, el identificador de la struct hacia dónde la queremos relacionar. Lo podemos hacer de esta forma sencilla. Persona, y listo, ya automáticamente está vinculada a esta struct. Y si es que necesitamos en el contexto de la instancia de mi objeto, necesito determinar algún valor o usar algún valor, yo debo declararla como si fuese una variable nueva. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, voy a crear una función llamada saludar. Una función saludar de la persona. Lo único que debería tener es un hola. En este caso, yo no estoy utilizando ningún atributo de la persona, entonces no necesito utilizarla en contexto al ejecutar esta función, al invocar. Lo único que debería hacer es, no sé, debería hacer que persona, Mila, por ejemplo, voy a utilizar el comportamiento de saludar. Esto lo voy a borrar para que no me haga más ruido en ¿no? De esta forma, lo único que utilizamos es la instancia de la struct persona, ¿no? En este caso persona lo mira. Pero si yo necesitase, no sé, por ejemplo, saludar, no sé, saludar a mí mismo, algo medio loco, donde yo necesito, por ejemplo, el nombre de la persona, de la instancia, ahí sí necesitaría, por ejemplo, acceder a, bueno, los atributos. En este caso, un atributo de la instancia persona Ludmila es, bueno, nombre Ludmila. ¿Cómo yo accedo a este dato, a este valor string Ludmila? Bueno, yo si hago esto, no me va a dejar.
Ok. A ver, bien, lo correcto. Lo que yo debería hacer es darle un identificador a esta persona o a este struct en el contexto de la ejecución de esta función. En este caso voy a utilizar P, un identificador. Yo ya sé que en esta función, como es un método recibidor de esta persona, con que lo llame P, ya es suficiente. Voy a poner, no sé, persona Ludmila, no lo pondría acá, ¿por qué? Porque no sería congruente si yo saludar a mí mismo lo utilizo con la instancia de esta struct de persona Germán. No sería congruente. Pongo P únicamente y ya con eso estoy refiriendo a que llamo a mí mismo, ¿no? Al objeto que está ejecutando, a esta struct, perdón, que está invocando esta función, ¿no? Esta instancia. Entonces, de esta forma, yo puedo acceder a los valores con P, que es la struct, invocando esta función, y puedo utilizar alguno de sus atributos. Por ejemplo, nombre. Yo haría, en saludarme a mí mismo, hola, espacio, p.nombre. De esta forma, lo que va a hacer es, cuando yo estoy invocando a saludar a mí mismo, que es con persona Ludmila, va a ser hola, espacio, p.nombre, que tiene el valor de Ludmila. Un define, saludar. No te acuerdo. Ahí está. No te faltó. No. No, está, es que no se había guardado correctamente. De esta forma, ya está. Nosotros podemos acceder a los diferentes atributos del objeto instanciado que esté invocando esta función. Yo ya lo llamaría en persona Germán. Solo a mí mismo sería más de lo mismo. Hola, y bueno, Germán, ¿no? Que es el atributo del nombre de esta instancia. Bien, hasta acá, ¿alguna duda de estos ejemplos simples de cómo darle un poquito de comportamiento a nuestras structs? Por ahora no. Entonces, para darle métodos a un struct, básicamente usas las funciones en el mismo archivo y le pones, la asocias con la clase, con con el struct. Sí, Así en el entre mismo, paréntesis. sí, en el mismo archivo no es, Claro. no es obligatorio, o sea, yo sí estoy en Claro, el es mismo como, esa era la pregunta también, ¿no? Si yo abro otro, en la misma carpeta creo otro archivo.o y creo una función, pero con el struct de sí, persona, sí. también se puede. Ese podríamos hacer, como en el directorio root, no sé, Claro, entonces no podría sería como llamarse una... comportamiento. Nos da un poquito más de flexibilidad, Claro, o sea, sí, a nivel diseño de aplicaciones, no sé, algo que se me viene a la mente, si alguno llegó a escuchar DDD, Domain Driven Design, que es diseño en base al dominio. Todo esto está centralizado, ¿no? Todos estos comportamientos respectivos al dominio, a algo más core de nuestra aplicación, como es la definición de una clase, de un objeto, de una struct, está todo centralizado en un archivo, no sería coherente separarlo. Por un lado el objeto y por otro lado los comportamientos. Pero, por ejemplo, podríamos hacer esto y no habría drama. Acá, como vemos, el compilador no nos tira nada, como que está en el mismo paquete y listo. Pero, claro, no es mandatorio en el mismo archivo. Sí, lo usual claro. es que, como digo recién, está todo centralizado. Sí. Y lo más usual todavía es, bueno, que el dominio, que sería la definición no sé, de estos esqueletos, de estos moldes, junto con su comportamiento, es que esté todo en un mismo archivo y únicamente esté todo en ese mismo archivo, mismo módulo, mismo folder. Sí. Pero bueno, pero sí, como decía, sí, se podría ahí. Porque si se hizo algún otro diseño de aplicación que vea necesario eso, bueno, no habría problema.
Después, bien, hasta ahora vimos cómo nosotros podemos interactuar con nuestra instanciación de nuestra estructura. Lo que pasa, por ejemplo, si yo quisiese editar alguno de estos valores, no quisiese hacer esto, sino, por ejemplo, vamos a lo más tradicional, que son el getters y setters, por ejemplo. Esto nosotros lo podríamos hacer de una, pero quizás quieren seguir otras convenciones de un getter y un setter. Podríamos hacer esto. Persona, entonces set edad. Y acá nosotros vamos a set edad recibe un y acá no. De esta forma yo estoy escribiendo un método para esta estructura que va a setear la edad, recibe una edad y se la asigna a la instancia que estamos con la que está siendo invocada esta función. Por ejemplo, yo en vez de hacer esto, podría hacer germán.setEdad y ahí le seteo. Ahora, ya medio que me está botoneando el error que yo quería mostrar, que es, recordemos que al nosotros siempre definir cómo vamos a interactuar con una variable como parámetro, como argumento, tenemos que tener en cuenta si estamos utilizando valores o referencias. Esto lo vimos en la clase pasada. En este caso, yo estoy interactuando con la instancia de la struct que está invocando esta función como una copia. No estoy interactuando con la struct en sí. Yo lo único que tengo acá es una copia de todos los valores. Tengo una copia de apellido, de Germán, todo esto. Y lo que hace es que es una copia, es que yo en ningún momento voy a afectar al objeto original. Yo si hago esto, acá vemos que estoy llamando a setEdad, y voy a mostrar, por ejemplo, en pantalla. Son Germán. Correcto. Acá. Cierto, de paso te puedo hacer una consulta. ¿Sí? Con el tema de, por ejemplo, crear distintos archivos para ejercicios en las prácticas y eso, es un error que ya lo vimos en una de las primeras clases, que creas distintos archivos, creas main y bueno, te tira error, pero igualmente compila y hace todo bien, pero no hay problema que subamos así los ejercicios a GitHub. Claro, no hay problema, porque todo depende de cómo nosotros corramos. O sea, yo ya veo que vos lo tenés todo separado, así tenés 20 funciones main por cada archivo, no. Nosotros ya al leer el código nos damos cuenta, tenemos que correr este archivo solo, ¿no? Claro, listo. No haría falta de buscarle más, descentralizar todo en una función main. Bien, acá quería ver, o sea, yo estoy mostrando la estructura persona Germán, en donde estoy seteando la edad a 25, pero no se muestra acá, queda en 0. Porque pasa esto que yo les decía, yo estoy obteniendo una copia de mis valores de persona. ¿Cómo haría yo para modificar la struct original? Bueno, hacer referencia a la memoria, utilizando un puntero. Lo bueno de Go, que a nosotros utilizar punteros,
pero como métodos de una struct, como estamos haciéndolo acá, en este no, en el de arriba, que automáticamente ya nos deja hacerlo de una, no tenemos que poner nada como el ampersand acá, como hacemos en los ejercicios anteriores de puntero. De esta forma, ya automáticamente te intenta setear cómo va. No hace falta que pongamos el asignador de referencia para nuestro caso. De esta forma, ya automáticamente sabemos que siempre vamos a afectar la struct original, porque estamos haciendo referencia a no la struct en base al valor, sino en base a la dirección de memoria donde está alojada esta estructura. De esta forma, entonces nuestro set edad debería funcionar correctamente, porque ahora estamos efectivamente afectando a persona Germán. Lo mismo con persona Ludmila, debería funcionar similar. Pero bueno, esa es también esa pequeña diferencia, ¿no? También de saber si estamos afectando o la estructura original o únicamente una copia que se hace al momento de que se está ejecutando nuestra invocación de la función. Es bueno que se aproveche. Bien. Okay. Calculate age, bueno, es un caso bastante similar al que veíamos recién. El operador de acceso de miembros, bueno, ya lo vimos. El punto. Si tenemos una operación que no modifica la estructura, se puede definir en un método value receiver, o sea, recibir únicamente el valor. Si las operaciones modifican la estructura, entonces tengo que definir un método pointer receiver, que recibe un puntero, que contenga un puntero a la estructura. Bien. Acá, para pensar, si quieren, alguien podría compartir pantalla e ir haciendo este ejercicio todos juntos. Consiste en dos etapas. La primera etapa es el pensar, cómo nosotros modelaríamos la solución, y luego la segunda es ir codeándolo y ir agregando ítems que van a surgir en los siguientes enunciados. Pero pensemos lo siguiente. Tengo un garage de 2 pisos, o sea, o 2 plantas que componen mi garage, con una capacidad para 30 cocheras. Acá una cochera, 2 cocheras, 3 así, hasta 30. Cada planta, ¿no? Eso compone un garage. Y ahora, en el enunciado, una vez que pensamos, bueno, yo sé que voy a tener un objeto llamado garage, que va, no sé, va a recibir 30 cocheras en un momento, en un lugar, perdón, y 30 cocheras en otro lugar. 30 cocheras en uno, 30 cocheras en otro. Para cada cochera solo se tiene el tiempo, medido en horas, que estuvo efectivamente ocupado durante un día. Y se pide calcular la ganancia total y calcular la ganancia para una determinada cochera. El precio por hora lo podemos definir nosotros, lo ponemos en 1000, un número redondo para no hacernos drama. Entonces, ¿cuál sería la consigna? Que en base a todas nuestras cocheras, recordemos que son 60 total, deberíamos buscar la forma de calcular de cada cochera el tiempo que estuvo ocupado cada día, y en base a una constante que sería nuestro precio por hora de cochera, o sea, precio de nosotros que le cobramos a la persona que trae el coche, hacer ese cálculo, calcular la ganancia total por las 60 cocheras y la ganancia por una determinada cochera que yo elija. Y tenemos dos propuestas. La propuesta A y la propuesta B. La propuesta A sería, bueno, nosotros definimos un tipo que va a ser garage,
Pero vean lo siguiente, yo no pongo un struct ni nada, sino que únicamente digo que mi garage va a ser un arreglo de enteros con 60 elementos. Entonces, pensándolo de esta forma, de la propuesta A, yo ya pensaría la solución, bueno, ¿cómo voy a utilizar esta propuesta? Bueno, yo sé que el elemento 1, elemento 2, elemento 3 podría ser referencia al identificador de la cochera. Ustedes cuando estacionan un coche saben que su coche está estacionado en la cochera, no sé, 1 o 2 o 50. Ese sería el identificador, que en este caso nosotros lo utilizaríamos como índice, ¿no? El elemento del índice 0 puede ser la cochera 1, el elemento del índice 1 va a ser la cochera 2, y así. Y en este caso el int va a representar la cantidad de horas que estuvo ocupado cada cochera, ¿no? El índice 0, el elemento del índice 0, estuvo ocupado, no sé, 8 horas. Esa sería una forma. Y en la segunda propuesta tenemos un poquito más de complejidad, que sería con una matriz. Recordemos la clase pasada, que de esta forma nosotros podemos definir un array bidimensional, ¿no? El primero lo vamos a contemplar como la planta que veíamos, va a tener dos elementos, o sea, un índice 0 y un índice 1, donde lo vamos a posicionar, ¿con qué? Con 30 elementos en cada una de las plantas, en este caso, que van a ser de tipo int. Eso es lo que nos va a permitir es, además de tener identificadas con los índices la posición de la cochera, también vamos a poder identificar las plantas. En el enunciado principal no nos decía que teníamos que hacer una identificación por planta, no nos decía, che, ese es el cálculo de la ganancia total de cada planta. Planta A y planta B. No nos pedía eso, pero esto es otra solución. Entonces tenemos las dos soluciones. Si la identifico por número único, utilizaríamos la A. Y si utilizaríamos la de piso y lugar, la número B, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que sería más útil o cuál les parece que sería más conveniente usar? No sé, ahí los escucho a ustedes. ¿Cuál les parecería? Va a ser enunciado. Si es la ganancia total de todo el garage, la A, tipo, dividirlo por piso me parece medio innecesario si no lo pide el enunciado. Si el garage es todo del mismo dueño, digamos, y qué sé yo. Bueno, es buen punto. Es lo mismo que yo pensaba. No hace falta. Pero bueno, eso acá. Voy a borrarme todos estos cositos. O mejor voy a poner un archivo. Podemos seguir viendo. Cochera punto. Okay. Función principal. Entonces, tenemos que vamos a utilizar la estructura. Entonces. Pero veamos, yo estoy definiendo un tipo, esto es también parte del inicio de darnos cuenta, ¿no? Esto es un tipo que ya nos queda para uso en tiempo de ejecución, en tiempo que nosotros digamos nuestro ejercicio. Esto también sería una estructura. Esto nosotros lo estamos definiendo como si fuese una struct, pero en vez de utilizar la palabra struct, ya automáticamente pongo el tipo de una. Porque este es un tipo de estructura compuesta, pero nosotros la podemos utilizar así. Yo, por ejemplo, si tuviese dos garages, podría hacer, no sé, garages. Podría utilizar un arreglo de garage. Vean que ya de esta forma nosotros ya podemos crear nuestros propios tipos.
Esto también parte de la ilusión. Ver esa diferencia de por qué una struct, bueno, tampoco es otra cosa que hacer esto, solo que la struct nos va a permitir darle más complejidad a los diferentes usos que necesitemos. Bien. Yo estaba por decir, claro, o sea, con la A solamente vas a poder calcular el total e incluso no vas a poder identificar por cochera, o sea, si tenés 60 índices sería porque solamente podrías poner los valores de la cantidad de horas que ocupó en cada cochera, pero no los podrías identificar a cada cochera y decir cuánto me sacó la cochera 14, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se alquiló? Claro, bueno, ahí Sí. por eso hacemos un arreglo. O sea, en este caso, la idea es de que sea un arreglo, es que cada índice sea la posición de la cochera. ¿Cómo sería esto? A ver, yo tengo acá, voy a utilizar garage. Yo lo que tendría sería así, Garaje 0, punto. Garaje 0, garage, ahí. Y acá por ejemplo, el 0 haría referencia a la primer cochera. Entonces acá nos claro. estuvo 7 horas. La segunda cochera tuvo 1 hora. Sí. Esa era más o menos la vuelta que se le encontró a este enunciado. Pero bueno, Sí. ahora vamos a lo siguiente. Ya encontramos la solución. ¿No? En base a esto, a esta vuelta que le dimos, nosotros ya podríamos calcular, no sé, el total. Si yo necesito saber cuánto fue la ganancia de la cochera 3, por ejemplo, acá recordemos que vamos a definir una constante que sea, no sé, precio por hora, va a ser, no sé, 1000. Por ejemplo, entonces yo quiero obtener la ganancia de la cochera 3, índice 2, o sea, sería lo que haría sería garage 2 por precio por hora. De esta forma acá tenemos las horas de garage 3 y el precio por hora. Esta sería una forma rebuscada. Es la más prolija. Si nosotros esto lo queremos llevar a una función, no sé, obtener garage en base a un número, bueno, nosotros podríamos en base horas era acá. Y esto va a devolver, por ejemplo, las horas. Retornaríamos las horas de la cochera correspondiente. Garage. Punto. Tenemos que hacer un arreglo. Y ahora sería el número de cochera, pero menos 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo el número de cochera 1, tengo que ir a buscarlo al índice 0. Esta sería la forma rebuscada de obtener las horas de la cochera, cochera X, ¿no? 1, 2, 3, 4, así. Sería lo mismo que tenemos acá. Esto sería lo mismo que hacer esto. Si queremos, no sé, obtener precio o ganancia de cochera X, lo mismo. Hacemos esto mismo, solo que multiplicamos por la constante precio por hora. Hasta acá, si lo pensamos de esta forma simplista, ya está, ya obtenemos lo que decíamos hace ratito, lo que habían respondido hace ratito. No nos complicamos más allá de lo que nos pide el enunciado.
de esta forma sencilla, ya podríamos, por ejemplo, obtener, necesito obtener cuál fue la ganancia. La 3. La 3. Sería por el precio por hora. De esta forma ya tenemos el enunciado como casi completamente hecho, el del calcular el total, y bueno, más de lo mismo, un bucle. Ahora, ¿qué pasa si ahora el identificador no es muy correspondiente a un índice? Esto que nos decía, esta duda que vino al inicio. Che, bueno, ¿qué vuelta le encontramos? Usar el índice como posición de la cochera, no como identificador de la cochera. Pero ¿qué pasa si el identificador de la cochera, ahora no sé, corresponde a y posible identificador, sea, un ejemplo, P1, no sé, 20, de la cochera 20. O si otro posible identificador podría ser, no sé, P, haciendo alusión a la segunda planta, no sé, 15, de la cochera 15. ¿Cómo haríamos esto? Acá sí ya el índice no nos va a servir para nada, porque deja de ser algo útil, no son números, son extremos. Acá a alguno se le ocurre en base a esta nueva problemática, ¿cómo podríamos modificar nuestro código? Pero es que igualmente tampoco te serviría la struct esa porque está definida como que guarda enteros. O sea, no, ahí no tendrías que usar una interfaz o de última un string que sea tipo type garage 60 string y buscar por el string que te entre como parámetro. ¿Cómo? Que digamos que el type garage no te funcionaría porque guarda enteros, pero digo, o lo podrías hacer como interfaz o como string y que lo busques por eso, por string. Claro, recordemos que una interfaz es la base de todo y podríamos nosotros asimilar el concepto que hasta acá no usamos. Una opción sería el concepto de cochera, por ejemplo. Recordemos que un garage está compuesto por 60 cocheras. Entonces, una solución más, por así decirlo, más mantenible o idiomática sería incorporar a este concepto la cochera. Ahora ya, como dijimos, esta forma de implementar la solución no nos sirvió. Entonces, bueno, vamos a lo más idiomático posible en base al enunciado, que sería un garage está compuesto por 60 cocheras. Entonces, podríamos crear nuestra propia grupo de cochera. Ahora sí, vamos a utilizar una struct. ¿Por qué? Porque dijimos que la cochera ahora tiene dos atributos. El primero va a ser el identificador, que en una instancia, acá ya lo teníamos el identificador y las horas. Algo así teníamos en esta solución rápida que lo ponemos. Pero bueno, sí, hay que explicitarlo porque se complicó. Sería como ID, podríamos llamarlo. Y horas. De esta forma ya vamos más a código el concepto de coche. Lo único que faltaría... Según yo, también le podrías poner piso, entonces sabes a qué piso va a estar esa cochera, entonces no solamente el ID. Le podés poner piso 1 o piso 2 y ya está, ya tenés bien toda la estructura.
también podemos agregarlo, piso, y podemos poner piso, si es en formato int, o capaz es uno y dos, estaría bien, así. Pero de esta forma nosotros ya medio que nos abstraemos más al enunciado, ¿no? Que pedía, bueno, una cochera. De esta forma fue como la más sencilla, pero si vemos posibles problemas en un futuro, ir un poquito más a lo idiomático y bajar estos conceptos de programación orientada a objetos, en donde, bueno, yo sé que un garage son N cocheras, bueno, utilicemos el concepto de cocheras. Creemos esa estructura. De esta forma, ya sabemos que un garage, ¿qué son? O en este caso nuestro garage de Germán, podemos ponerlo acá. Listo. Yo sé que el garage de Germán tiene 60 cocheras. Yo ya sé que el garage de Germán tiene 60 cocheras. Y ahora tengo el garage de Pepito, podría hacer lo mismo. Podría hasta reutilizar esta estructura. El garage de Pepito capaz es un poquito más pequeño. El garage de Pepito. 10 cocheras. Cierto, te hago una consulta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre crear esto y un arreglo de cocheras? Tipo, por ejemplo, un arreglo que se llame garage de Germán y que guarde cocheras. Sí. Ninguna, pero esa era la idea, de que veamos cómo nosotros creamos estos nuevos tipos. Es a decisión de cada uno. Sí podremos acá crear, hasta podríamos ir por esta solución de poner todo encadenado y listo. Pero de esta forma, yo ya sé que, bueno, en este tipo de garage de Germán, ya sé que tengo lo que mi enunciado propone y de forma bastante bien contemplada. A ver si tenemos la propuesta para este problema, es eso, abstraer un poquito más a las estructuras. En este caso, bueno, parque es lo que hacemos en ejemplo, pero sería cochero en español. Para calcular la ganancia total, es recorrer el arreglo y sumar los montos de cada registro. Y para calcular una determinada cochera, ahora sí, el índice no nos sirve de nada, porque el de la posición 1 puede tener un valor de, no sé, acá, podemos poner cochera 1, o bueno, mejor de esta forma. En el garage de Germán voy a llenar mi objeto, debería llenarlo con 60 estructuras. Lo hacemos con cochera. Y la primera cochera tiene ID, que va a ser igual a, no sé, P1 01. Este sería el identificador. Después las horas, 7 horas, y el piso. El piso, esto era como piso. Y así deberíamos nosotros ir llenando, ¿no? Como vemos, al ser una estructura, no podríamos hacer, no sé, bueno, hacer una estructura nosotros lo tenemos que llenar como si fuese un arreglo. O sea, sabemos que Garage de Germán es un arreglo de cocheras, entonces lo llenamos como un arreglo de cocheras, como si llenásemos, como tenía que hacer ratito, un arreglo de enteros. Lo mismo, solo que
lo voy llenando con cocheras ahora. Acá lo que estoy haciendo es la voy creando en el momento que también creo el garage. Yo lo que podría hacer es cochera 1, que va a ser de tipo cochera. Listo. Le pongo todos los datos, todos estos. Si por las n cocheras que tenga, le voy llenando mi arreglo. La cochera 1, cochera 2, que no existe, cochera 3, que no existe, y así. Debería llenar de esta forma. Pero es lo mismo que utilizar un arreglo de ins, bueno, es lo mismo, otro tipo, solo que es tipo cochera, ¿no? De esta forma nosotros podemos acoplar mejor el enunciado a nuestro código. Para hacer una búsqueda, bueno, ahí se la dejo a ustedes, cómo harían la búsqueda. Creo que no se dice más. A ver, cada cochera almacena durante un día, a lo sumo, un coche asentado a la hora de entrada y salida. Bueno, calcular la ganancia total, bueno, calcular la ganancia por una determinada fecha, pero esto ya es la solución. De acá, a partir de, nosotros ya sabemos cómo diferenciar nuestras diferentes cocheras, gracias a utilizar las estructuras. El enunciado que les tocaría a ustedes sería hacer la búsqueda de la cochera. Nosotros, la forma anterior que hacíamos era en base al índice, -1 y listo, ya está. Ya lo obtuvimos. Pero ahora, ¿cómo lo harían con esta ID, no? Ahí está el tema. ¿Cómo lo harían? No sé si a alguno se le ocurre o... Yo por eso te planteaba lo del arreglo, porque si es un arreglo, tipo, es recorrer, o sea, es recorrer con un ciclo hasta que se termine tipo, con un len, digamos, no me sale la palabra, la dimensión del arreglo, ahí está. Pero sí, con la manera que lo estabas planteando con lo de garage, no sé si tenés que usar doble punto, tipo garage, punto cochera, punto ID, o no me acuerdo cómo era la estructura dentro de otro. De esta forma, claro, nosotros si teníamos el índice, lo que pasaba es que solamente podíamos buscar si el identificador era un número, ¿no? Si nosotros le damos esa vuelta. Pero en este caso, si el identificador, si yo como o sea, dueño del garage, quiero saber cuánta ganancia me dio la cochera P101, ¿cómo lo haría? En base a la posición del índice en mi arreglo de cocheras, o perdón, arreglo de ins, como tenía hace ratito, no lo podría hacer. Y supongamos que esta es la, no sé, la 17, que capaz lo tenemos cargado, mezclado, acá en nuestro arreglo. Tampoco nos serviría ir a buscar a Garage de Germán, que es un arreglo, a la posición, no sé, 0 o 1. No, ya no hablamos más de índices, sino de identificadores más complejos. Este string. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, esta sería la solución. Solo que ahora hay que implementar, ¿no? Cómo nosotros buscamos en base a estos identificadores. No sé cómo se les ocurriría. No, te juro que te escucho todo corto. No. Capaz tengo, capaz se me está cortando la lista. Justo hoy fue medio inestable, pero si quieren les dejo el enunciado y bueno, también por el tema del audio hoy puedo grabar esta explicación y pasar. No habría Sí, porfa, si problema. podés hacer eso, un golazo. Y sí, si nos dejaron el enunciado, también de 10. Así lo vemos la forma. Yo por lo menos voy a tratar de resolverlo ahora en casa. Sí, tienen un ratito para poder resolver.
pero sería eso, en base ahora, con identificadores no numéricos, por así decirlo, como ustedes calcularían, ¿no? La suma total y en específico dado una cochera, ¿no? Dado que yo pase, no sé, P200, eh, P201, perdón, cómo ustedes me mostrarían la ganancia de esa cochera. Ahora igual lo paso. Es, ya creo que no hay más. Sigue en base todo el enunciado. Pero con este creo que tienen un ratito para, bueno, ¿Podrías codear. pasar el código que tenés, tipo por el chat del Meet? Bueno, este sí lo voy a sacar porque está rompiendo. Bien. Acá que pusieron, buenas que pagan por esta hora, tuve inconvenientes con mi internet. Sí, hoy todo está metiendo problema con el internet. Así que bueno, sí, igual voy a pasar por lo menos explicando estos conceptos de esto, algo más prolijo. Pero creo que con lo que vimos hoy ya bastante se puede entender. Pero esto para dejar algo prolijo. Más que nada para lo que queda grabado. Bueno, ahí los dejo en. ¿Sí? Sí, Juan. Sí, qué pena. Y también pues estaba aprovechando este momentico a ver las diapositivas del contenido en el Notion de Structs y pues ya también había yo visto un poquito por aparte, pero igual yo me desatrasó de todo el contenido pues de todo de la grabación. ¿Cómo? No entendí la pregunta. No, pregunta no, sino que sí, que como precisamente como había llegado tarde, pues al abrir el Notion y vi las diapositivas que habían sobre los structs y todo el contenido, y pues eh, ya medio entendí por dónde vamos ahorita, pero igual voy a ver la grabación de la clase para desatrasarme de todo lo que me perdí. Ah, ok. Sí, sí, en el Notion lo que tenemos es el apunte y tenemos la diapositiva. La diapositiva, esto ya sería la última parte. Pero bueno, sí, ahí voy a pasar el repaso general de structs para que quede claro. Pero con esto creo que ya podemos diferenciar bastante entre el tipo de dato más primitivo que tenemos en Go hasta estos tipos de datos más complejos que tenemos, que son efectivamente cualquier tipo de dato anidado a un tipo. ¿Alguna consulta más? Si no, creo que con esto por hoy ya son estos ejercicios enunciados. Ahí lo pasemos. ¿Tenés algún ejercicio para dejar, para practicar o de dónde podemos sacar algo de eso? Dejar documentación de dónde pueden ir a repasar más. Acá Sí, no, o ver algunos ejercicios como para practicar lo que se vio hoy, ¿viste? Claro, bueno, el ejercicio de ahora sería para practicar, no corresponde a la práctica de mañana, el ejercicio de ahora. La práctica de mañana hay otro ejercicio. Y si quieren más ejemplos, bueno, en los apuntes tienen más ejemplos de cómo implementar. Por ejemplo, acá tenemos la estructura, no sé si están viendo mi pantalla, pero acá, por ejemplo, está lo mismo, pero como lo llamamos como un buffer, que es la mascota de Go, que le damos el comportamiento. Y acá hacemos algo un poquito más, que es anidar estructuras, que es algo muy similar a lo que estábamos haciendo recién. Si quieren más ejercicios, mismo en la diapositiva, si les alcanza el tiempo y quieren animarse al siguiente enunciado, pueden darle.
yo no sé, con el de la búsqueda creo que van a tener un ratito, pero si quieren ir por este, que acá también se le agrega un poquito más de complejidad, si quieren hacerlo, háganlo. La propuesta 3, el enunciado 3. Pero ya con el enunciado 2 ya tienen para un rato. Un ratito largo. Bueno, dale. Bueno, chicos, con eso estamos para el resto de hoy. Hoy, como vimos, Strux no es más que otro tipo que creamos nosotros con el comportamiento que tenemos, o perdón, con el comportamiento que queremos y con los atributos que nos plazca a nosotros. No es más que eso. Y lo podemos ir interpretando también como en Java una clase. ¿Qué te iba a decir? ¿Este ejercicio lo resolvemos solamente con struct o con interface también? No, interfaces, no. Interface era el tipo de dato primitivo que quería mostrar nomás. Pero interfaces vamos a utilizarlo para otro caso de uso, otra casuística, por así decirlo. Las Dale. interfaces. Sí, con este, ya con structs están sobrados. Basta y es lo necesario. Bueno, dale. Muchas gracias. Bien, ahí vi que Brandon creó un grupo de WhatsApp, ¿puede ser? O ya había creado y yo no estaba. Eh, no sé si están todos. El del bootcamp está en el grupo. Sí, creo que lo tengo por acá. Por ahí. Sí, Bueno, cuestión de que, bueno, también si quieren avisen por ahí y yo me pongo a chequear algunos que otros ejercicios mientras grabo la clase. Dale, dale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por la paciencia de la clase de hoy. Sí, Antes de que te ¿cómo? vayas, mira, viste, justo quería entrar a la diapositiva y me dice que no tengo acceso. Ah, ok. Ahí la Así comparto. que nada, sí, en un rato cuando. Ah, listo. Un segundo. Voy a poner cualquier persona. Esperen, la paso por acá. Bueno, con esto, bueno, accesos al apunte lo tienen todos, supongo. Y bueno, el enunciado, bueno, está en la diapositiva 14. Ahí está, Joya, muchas gracias. De nada, bueno, estamos entonces. Creo que por hoy Strux quedó asimilado. Bueno, Listo, entonces, dale, nos dale. vemos, Jorge. Bueno, Después, nos por favor, vemos. se puede grabar la clase de vuelta porque te juro que se escuchó muy mal. Y hay partes que no se entendió, ¿entendés? Ah, dale, Eh, dale, Maxi. Sí, por dale. favor, disculpa que sea un rompebola, pero No, no, claro, es lo que corresponde. Así que bueno, gracias chicos hoy por la paciencia con la situación. Así que bueno, nada, ahora subo la clase del concepto y bueno, ustedes vayan haciendo el enunciado. dale, gracias, gracias. Chau, chau. Dale chicos, chao, chao, nos vemos. Bueno, ay. ahora en un rato. Chau, chau, chicos, chau.